Un saludo para todas aquellas personas que se conectan con nuestro espacio La Palabra. Nuevamente me acompaña mi compañera Valentina y el día de hoy traemos dos invitados, Camila y Ramón. Ellos tienen un proyecto que se llama Yes Clan. Básicamente es artístico, pero tiene un componente importante social. Bienvenidos a este espacio. Gracias Gisela y Valentina, es un gusto estar acá y para toda la comunidad de Guarne un saludo muy especial. Sí, con mucho cariño aceptamos esta invitación, nos parece un lugar especial. Gracias por ese nombre que es muy representativo para nosotros como artistas y como personas espirituales que somos. La Palabra. La Palabra. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad es un privilegio mostrar todas estas cosas tan bonitas. Gracias. Bueno, para empezar, nos gustaría saber un poco más de Yes Clan. ¿Qué es? ¿Dónde nació? Ustedes dos, ¿qué son? ¿Qué pitos tocan? Sí, que nos cuenten un poco más de ese proceso, de por qué el nombre y qué hacen a través de él. Sí, la compañía artística Yes Clan nació hace 16 años. Un grupo de 6 personas más o menos. Nos reunimos, hablamos y dijimos, queremos ser un grupo artístico y llevar buenos mensajes para las personas. Queremos motivar, alentar, provocar, generar que se despierten esos sueños, que se realicen. Bueno, teníamos música, hacíamos música, parodiábamos canciones, creábamos nuestras propias canciones. Nuestro estilo era muy stomp, puro golpe de canecas, tapas y bueno, tenemos Yes Clan. Lo acabamos de adoptar. Bueno, entonces ahí empezamos a trabajar, participábamos de los proyectos que organizaba la Secretaría de Educación del municipio, empezamos a hacer presentaciones y vino una serie de inconvenientes ahí, entonces se dividió el grupo. Entonces ya la parte musical salió un poquito, lo que era pues la interpretación de instrumentos y todo eso. Pero igual continuamos haciendo teatro. Entonces hacemos teatro cómico mudo, teatro oral, cuentería, también escribimos libros, cuentos, canciones, la plástica está en nosotros, realizamos escenografías, montajes teatrales, pinturas. En óleo, en acrílico, él es un gran artista. Muchas manualidades hacemos ahí. Yo no sé si hasta ahí, pues si de pronto hay otras preguntas como alrededor de eso. Cuéntenos un poco más del nombre, o sea, ¿por qué Yes Clan? ¿Qué es Yes Clan? Tiene la palabra Yes, tiene dos siglas, una es Yes de gestación, de gesture, de génesis, de gesto. Somos un clan que es familia, una familia que crea, que gesticula, que nos encanta pues hacer con nuestro rostro y nuestro cuerpo, contar historias. Entonces nuestro eslogan es reír es vivir, porque nos gusta usar la risa como esa herramienta que viene y rompe de pronto la dureza del corazón del ser humano, o la rabia, o la tristeza, o el enojo, y viene y sale esa dureza para entonces que entre la palabra, que entre ese mensaje de paz y de esperanza. Bueno, incluso cuando yo los escuché, lo asocié de una con clown. Clown. Y nos están hablando también de que parte del arte que hacen es a través del clown, sí, para generar como esa expresión y desde la risa. Y ustedes también tienen algo que los hace particular y es ese componente social. Entonces nos gustaría que nos cuenten, Yes Clan hace teatro, pero ¿en qué espacios? ¿Con qué población trabajan? Sí, mira, nosotros empezamos pues como toda nuestra misión a entender que el teatro no es solamente como que, uy, tengo un espacio y una sede donde la gente venga a ver mi obra de teatro, sino que nosotros entendimos que nuestra sede es el mundo, es la casa, es el barrio, es la vereda, es la cárcel, es el hospital. Ese es nuestro escenario. Entonces nosotros vamos a las personas, vamos al público y no esperamos que ellos vengan, sino que nosotros nos acercamos a ellos con nuestro arte, y de esta manera hemos podido hacer como mucha labor social usando como herramienta el teatro, como lo mencioné. Hemos podido estar en las cárceles de alta
seguridad como Bellavista, la de Pedregal de mujeres, en el área de mujeres hemos estado en las cárceles de Puerto Triunfo, en la cárcel de mujeres en Cartagena, en hospitales también con situaciones como la mental, o sea, el Hospital Mental de Antioquia, con niños que hay allí para adoptabilidad, que hay aproximadamente 200 niños, y muchos espacios como en otros países, por ejemplo, aldeas en Filipinas, colegios en Brasil, donde había situaciones de suicidio muy fuertes, que una semana antes que nosotros llegáramos a Brasil, se habían suicidado 3 niños en el baño, 3 personas, no sé si eran niños o niñas, pero era muy fuerte eso y llegamos allí a compartir arte y a dar un mensaje de esperanza. Sí, queda el ambiente difícil después de eso. Nosotros en las historias que hemos contado encontramos que parte de la misión de las personas surge un poco por su historia. ¿Qué los motivó a ustedes a trabajar con población vulnerable? Yo creo que eso es algo que en esencia tiene el ser humano. El ser humano tiene una necesidad de ayudar. Así sea de pronto una persona que realice mal las cosas, quiere ayudar. Entonces eso lo teníamos y saber que lo que tenemos eso necesitamos desarrollarlo. Y entendimos que podemos tener una mejor sociedad, un mejor país si hay más gente en sanidad espiritual, en sanidad emocional, en logros a realizar, en sueños. ¿Sí? No hay tanta frustración. Una persona que tenga que hacer un trabajo porque tiene necesidad de conseguir dinero, no es lo mismo que el que lo hace por amor. Entonces tratamos de llevar a las personas como esa conciencia. ¿Usted qué está haciendo? ¿Por qué trabaja eso? Si le gusta, si lo aman. A veces hay personas que le han quitado el puesto laboral a otro que sí lo quiere, pero como ya está ocupado por alguien que no le gusta, sino que solamente es dinero lo que necesita, entonces obviamente que eso entra a uno subirse de pronto a un bus, un conductor que no ama esa profesión, ¿sí? O un taxi, o en tantos trabajos. Imagínense ustedes con un médico que no ame esa profesión, que haya escogido esa profesión, porque simplemente tal vez eso le genera dinero. O porque su familia lo forzó, porque tiene que seguir el legado familiar y entonces estudie medicina y realmente no es lo que ama. Ok, Entonces, dale. perdón, entonces tratamos de que de pronto la gente tenga esa conciencia, qué es lo que lo hace fuerte en esta tierra para poder pregonar, proclamar, ejercer. ¿Sí? Qué bueno hablar de, pues precisamente de esta parte, ¿cierto? De los sueños, del propósito de vida, de lo que yo como ser humano, como persona, como mujer o hombre quiero hacer con mi vida, ¿cierto? Porque sobre todo, digamos, en Colombia se ve mucho que la mayoría de las personas hacen lo que hacen no porque lo aman, sino por la sociedad, por el sistema, por sus familias, por la necesidad, y esto se ve muchísimo, generando que los problemas de salud mental pues avancen de manera acelerada. Aparte de eso, pues el contexto social es un poco complicado, pero también vemos personas siendo felices en lo que hacen, ¿cierto? Desde vender un confite, hacer arte, bailar. Le digo porque a mí personalmente siempre me ha parecido muy importante encontrar precisamente eso en las personas, o sea, que cada uno pueda gestionarlo. Claro que cuando hablo de mí misma, pues puede ser un poco complejo, ¿cierto? Porque igual eso requiere un proceso de introspección. Sí. Entonces, felicitarlos por esa labor, porque mostrarle al otro la luz que tiene él mismo es precisamente un proceso donde ustedes ya también pudieron reconocer lo que hacen. Yo quiero retomar, por ejemplo, esa pregunta en cuanto a mí que me motivó. Resulta que yo nací en Granada, Antioquia, un pueblo a 3 horas de Medellín, y me crié en una vereda, o sea, en el campo, con las vacas, con las gallinas, todo el asunto. Y allí tuve como la oportunidad dentro del colegio a empezar a tener ese vínculo con el arte, haciendo fonomímicas, o me disfrazaba con la ropa de mi papá y me rellenaba con telas y quedaba así como un señor gordo, y entonces actuaba la canción esa que rodilla junta, pati apartada, no sé si la han escuchado alguna vez. Y de esa manera pues me fui incursionando como en el arte, pero llega un momento de una violencia tal allá en mi pueblo, que de hecho hubo un carro bomba y empieza el reclutamiento de menores, la desaparición
de personas, muchos conocidos que no sabemos qué pasó con ellos. Entonces, cuando cumplo 12 años y mi hermana ya tenía 13, la guerrilla o los grupos ilegales o como se llame, porque uno finalmente ni sabía quién era, llegaron a reclutarnos. O sea, ya ustedes se tienen que ir con nosotros. Entonces, mi papá se opuso a esa cuestión, llegamos a Medellín y tuve un tiempo como de mucha depresión, de mucha tristeza, que toda mi familia lo vimos, porque era un cambio brusco de llegar del campo donde vivías tan diferente a una ciudad que ya es otra cosa, otro caos, otro ritmo de vida, que tus papás solo saben del campo y entonces llegan a donde solo hay cemento y no saben cómo se vive acá. Y me encuentro con el arte nuevamente. Una profesora me dice, venga, ¿usted por qué no declama un poema? ¿Por qué no canta una canción? Venga, usted tiene como talento para eso. Y empieza alguien a avivarme eso que yo sabía que estaba en mí, pero que lo guardé por miedo, por el cambio, porque entonces llegan la palabra a dañar, porque la guerra no solo se da, o la violencia no solo se da con las armas, que yo lo tuve que vivir, que aviones tirando bombas, helicópteros, minas antipersona, pero llegué a la ciudad a vivir también la guerra de la palabra, donde me insultaban, me decían banano pecoso, campesina, bruta, fea, montañera, como si eso fuera un insulto. Sí, bueno, a mí me parece tan lindo que puedas hablar de eso ahora, porque yo siento que incluso en estos momentos, en pleno siglo XXI, todavía necesitamos mayor sensibilización sobre los efectos que la guerra o la violencia hacia el otro generan en el individuo y también en una comunidad. Antes de profundizar en ese asunto que es tan importante, vamos a tomarnos un espacio de corte de comerciales, aprovechar para agradecer a todas las personas que hacen posible este espacio, Café Aroma Bar, Panadería El Avenazo, hoy estamos desde Tente en Pie por Todo, y también a nuestros aliados estratégicos, Comunicando con Propósito y la revista ¿Qué más? Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Hola Kate, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo por acá? Y es que sos vos la paciente. Imagínate, Santi, vine a aprovechar el beneficio de limpieza gratis que me da Plenitud en Oral Dental White. Y como en mi familia somos tantos, eso me representa un ahorro hasta de 200.000 pesos. ¿Y a vos cómo te fue con la afiliación? No, Kate, eso fue súper fácil. Imagínate que ahora, hasta por ser el titular de la cuenta, cuento con un seguro de accidentes de hasta 1.800.000 pesos. Y mi familia tiene que cobertura nacional. Ay, Santi, es que Plenitud da muchísimos beneficios. ¿Y si escogiste la consulta domiciliaria? Claro, y es que Plenitud es tan buena empresa que hasta en Oral Dental White decidimos hacer un convenio con ellos. Gracias por contarme. Ay, Santi, es que lo bueno se comparte. Claro que sí, ven y pues te atiendo. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Estimado usuario, conozca nuestras ofertas para este 2022. Contamos con paquetes de internet más televisión con una gran variedad de canales nacionales e internacionales gracias a nuestra nueva parrilla, con costos desde los 71.700 pesos hasta los 164.700 pesos. Asimismo, tenemos paquetes de solo internet que van desde los 5 hasta los 50 megabytes. Para mayor información, comunícate al 322-1342. Recuerda que estamos ubicados en la calle 46, número 4931, segundo piso, Barrio San Francisco. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted atora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes,
pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabes dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Bienvenidos de nuevo. Seguimos acá en nuestro programa con nuestros maravillosos invitados. Nos gustaría ahora, saber un poco más, ¿cierto? A través del proceso que ustedes han hecho, de todos los lugares que han visitado, ¿cuáles han sido esos impactos precisamente de la guerra, ¿cierto? Lo que nos mencionabas, porque normalmente estos lugares con condiciones de vulnerabilidad atraviesan por estos periodos que son tan traumáticos para las personas. ¿Cuáles han sido esos efectos y de qué manera el arte ha mejorado precisamente como la condición de vida de las personas? Una de las situaciones que tuvimos en Brasil, que comentaba ahorita para terminar como de narrar esa historia, cuando llegamos allí presentamos una obra en teatro mudo, porque es uno de nuestros fuertes, o teatro gestual. No hablábamos, ¿cierto? Porque nuestro idioma no es el portugués, entonces la idea era poder llegar con un mensaje contundente sin necesidad de traductor y así. Y dentro del show, que es cómico, es la historia de un niño con su papá, y el niño va y toma unas decisiones y luego pues regresa como donde el papá. Se llama El mono vuelve a casa, en portugués era O loiro volta para casa. Y después de presentar esa obra hacíamos como un conversatorio con los estudiantes, y fue muy bonito porque ellos nos empezaron a decir que ese día planeaban quitarse la vida. Nos mostraban sus montón de heridas de haberse intentado suicidar. Muchos de ellos se pidieron perdón, que habían peleado, digamos, fulano y perano, y se pidieron perdón ahí al final de la obra de teatro. Se abrazaron, lloramos, nosotros también terminamos llorando con todos ellos. Incluso la obra la presentamos 10 veces, y porque era diferentes públicos, y había gente que volvía y entraba y que se hacía pasar que era de ese grupo para volverla a ver y estar en ese espacio. Y al final ellos decir, yo pensaba quitarme la vida, pero ya no lo voy a hacer. Yo tengo esperanza de vivir, ustedes me dieron ánimo, ustedes me hicieron sentir que yo valgo y que como ser humano merezco seguir en esta tierra. Entonces eso fue muy significativo, porque obviamente si ellos están pensando en quitarse la vida es porque hay una situación de un trauma, hay una situación difícil que están viviendo y que necesitan en ese momento amor, que es lo que nosotros también a través de nuestro arte queremos hacer. Bueno, y quiero complementar un poquito de lo que estaba diciendo Cami acerca de este viaje que tuvimos a Brasil, porque cuando terminábamos la presentación, yo preguntaba o le pedía a los estudiantes que si alguno me quería regalar un abrazo, y ellos de una se paraban y hacían filas, y nos demorábamos un buen rato. Entonces, pero eso generaba que entre ellos también se dieran los abrazos. En un trabajo que hacíamos, o que hemos hecho en Niquitao, que es un sector pues como especie de Bronx en Medellín, con habitantes de calle, a nosotros nos ha tocado ver allá cómo ellos se encienden en medio de nosotros ahí a puñaladas, ¿cierto? Y se ponen a pelear, y entonces uno, ¿qué? Pues, y entonces, pues obviamente nosotros tratamos de mediar en eso. Con la palabra. Sí, con la palabra, con el cariño, con el abrazo, y después los ponemos a pintar. Entonces ellos pintan, como llamamos vinilos y vainas así, entonces los ponemos y ellos ya como que desfogan esa carga que tienen ahí. Porque la guerra no es solo esa parte bélica, sino las cosas que pasan al interior de los hogares a veces, cuando no se tratan bien los muchachos, o los muchachos no tratan bien a los papás, que es una cosa que a nosotros nos preocupa mucho. Para nosotros el hogar, la casa, es un eje fundamental para el bienestar de toda la sociedad. Me parece una parte como de contracarga, por decirlo de alguna manera, porque cuando hablamos de guerra o de violencia, separamos. Identifico o hago foco en algo tuyo que siento que es totalmente contrario a lo mío y siento que es irreconciliable, pero entonces entramos con otros lenguajes que unen porque resultan ser muy universales. Cuando hablas del abrazo, cuando hablas del amor,
cuando hablamos del clown, que es esa expresión artística que puede llegar a todos los lugares del mundo, es como un vehículo que además tiene esa característica de que une, que genera conexiones. Sí, rompe barreras. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que siempre decimos, el arte rompe barreras, porque muchas veces hay muchos espacios en los que ciertas profesiones o cosas no pueden entrar, mientras que el arte casi que podemos con nuestra profesión entrar a muchos tipos de espacios, incluso peligrosos, donde muchas veces no se abren las puertas, pero como es arte, nos van a hacer reír, vamos a pintar, sí, claro. Entonces tiene como las puertas abiertas y se rompen muchas veces esas barreras que hay, esos muros, y permite que entremos no solamente a un momento de esparcimiento, sino que traiga una sanidad, un bienestar al ser humano. En la cárcel de Puerto Triunfo nos pasaba algo muy bonito, y es que un muchacho que estaba, el día que llegamos, la primera vez, él estaba metido en una pieza, en su celda, y decía que él no quería salir. Yo fui a conversar con él y le dije, ¿pero qué te gusta? ¿Por qué no vienes a hacer el taller? Y me dijo, no, es que yo llevo ya como 3 años que entre más en lo oscuro yo esté, mejor. Yo, pero hay algo que de pronto te llama la atención. Me dijo, sí, los libros. Entonces yo le dije, bueno, cuando vuelva te voy a traer un libro. Y volvimos a los 2 meses y le llevamos 3 libros, y lo más bonito fue encontrar que ya él no estaba encerrado en su celda, sino que salió a recibirnos en el patio. Y le dije, te trajimos los libros. Y me dijo, a verlos, ¿cuál? Tim. Ahí me cogió uno de esos libros para leer. Entonces, miren, la literatura, el cine, el teatro, todos son herramientas para la paz, para ser pacificadores, la música. Y Camila nos contó un poco de lo que el teatro significó en su vida y cómo le ayudó a transitar cierto momento, pero yo quiero que Ramón también nos cuente cómo llegó el teatro a su vida y qué hizo por él. Yo creo que ahora mencionaba que ya venimos con algo insertado, somos como una semilla. O sea, ya para nosotros, para el caso mío, es Dios, ¿cierto? Ya, esta es la semilla, tú eres esta semilla, esto es lo que vas a generar de fruto. Yo sabré si produzco buen fruto o no produzco buen fruto. Entonces, cuando estaba en primero de bachillerato, llegó un profesor al colegio, el profesor de teatro, pero eso era extra. Y entonces yo me quise meter porque eso me llamaba, yo no sabía de dónde, lo que te contaba ahorita, que cuando estaba en segundo de primaria, la profesora quiso que nosotros hiciéramos, pues preguntó, ¿quién quiere hacer esto? Y yo dije que sí, era una cosa de títeres, teatro y todo eso. Pero en primero de bachillerato, entonces yo dije que sí. Pero vaya sorpresa, porque todo era muy panfletario. Ese profesor que nos llegó era todo así, cogía poemas de fulano, de perano y tal. Al pie de la letra. Sí, entonces y machacaba todo eso, entonces nos ponía a marchar, y que había uno que era el muerto, entonces solo lo hacíamos detrás así, pero yo sentía que eso no era lo mío. Yo decía, no, qué pereza, y no me pude salir porque va mala la nota. Pero siempre había eso en mí, la pintura y el teatro, las artes plásticas y las escénicas. Cuando estaba en cuarto de bachillerato, terminando, yo le dije a mi papá, yo no quiero más estudiar bachillerato, yo me voy a meter a Bellas Artes a estudiar. Me metí a Bellas Artes, pero por el otro lado seguía como la actuación. ¿Dónde? Hasta el 85, que vino como ese auge de la televisión regional, Teleantioquia, entonces a mí me coge ese desespero y quiero. El bichito. Sí, me fui a buscar cuánto sitio veía que tenían una cámara, a ver si ahí enseñaban ese rollo, hasta que me encontré un sitio y ahí empecé, y ya desde eso no he parado. Entonces ya después, primero era por la fama, porque quería fama, pero ya después entendí que yo tenía que ser un vehículo que canalizara como problemáticas y cosas para que el ser humano estuviera bien, para que el ser humano pudiera identificarse con cosas. Entonces, y encontrar un sentido y una misión. Claro, además que es inevitable no gestionar esa sensibilidad a través del arte, pues porque el arte es eso precisamente, en cualquiera de sus manifestaciones, como lo más sublime que tiene el ser humano, y la manera tal vez más bonita, en cierta forma, que tiene para mostrar esas cosas que muchas veces no puede expresar de otra manera, ¿cierto? Que uno no puede decir muchas cosas, y que yo siento que todo el mundo lo tiene, ¿cierto? En diferentes niveles, incluso desde su profesión, por de pronto estructurada que sea.
qué hace con su vida, qué hace con su profesión. Es muy interesante ver precisamente pues como todo este proceso que ustedes han tenido y la forma como también ustedes dos se encuentran, ¿cierto? Se encuentran para transformar vidas. Les gustaría también saber mucho dentro de todo este proceso, ¿cierto? Dentro de su experiencia, por qué el teatro, por qué el arte es una herramienta para construir paz y comunidad. Pues yo pienso que desde mi experiencia el teatro me permitió a mí reconocerme como mujer. Por ejemplo, dentro de los ejercicios teatrales tú empiezas a confrontarte contigo misma y a saber quién eres, cómo es tu voz, cómo caminas, porque todos los ejercicios corporales te llevan a decir, es que esta soy yo. Y lo que de pronto te daba pena antes de ahí es que me da pena mi voz. No, yo no grabo audios porque es que mi voz es muy intensa, ¿cierto? Todos tendemos mucho a veces como a rechazar nuestra voz o nuestro cuerpo, ahí este gordito, o porque mis uñas son asadas, o mi ombligo, ¿cierto? Yo tenía un montón de complejos, por ejemplo, pendejos que uno diría, o bobos, pero que los seres humanos todos luchamos. Y el teatro me permitió mirarme a ese espejo de quién era yo como creación de Dios, que mi ombligo es así porque tuve una hernia y pues qué importa, quedó así sólido, pero así es hermoso, que mis uñas de los pies son así, y no entendía por qué. Y un día Ramón, que era el profesor de teatro mío, me dice, es que tus uñas son así porque alaban a Dios. Eso me cambió a mí el chip. Y viene como todo este tema de la seguridad, la autoestima, entender que tú puedes mirar a los ojos, porque en el teatro es muy lindo como con la mirada se puede expresar tanto, mirar a los ojos, como una mirada también puede ser algo violento, ¿cierto? Y es que me miro así, es que no sé qué, mira, porque me vas a abrir los ojos, pero también como una mirada puede ser un abrazo, una sola mirada puede ser decir, eres valioso para mí. Entonces el teatro me ayudó a reconocerme a mí misma como mujer y como creación de Dios y en esa medida transmitir eso a otros. Bueno, me gusta mucho la parte, ¿cierto?, en la que hablan de Dios, ¿cierto? Porque personalmente también siento que Él ha sido mi sostén, ¿cierto? Incluso como cuando no ha habido como nada, Él está ahí. Y cómo se llega también a los demás, ¿cierto? A los demás por medio de Él y de su creación, porque es que Dios no es algo aislado, no es algo que uno encuentre cuando lo busque, sino que está precisamente en todo lo que nos rodea. Entonces, pues agradecer también por esa parte, porque realmente, personalmente es muy importante. Bueno, entonces yo creo que no nos podemos ir sin dar una muestra de eso que hemos estado describiendo y antojando. Un pedacito de así, luego canto yo. Entonces vamos a tomarnos este espacio, pues no vamos a hacer aquí un performance ni una obra de teatro, pero sí vamos a acercarnos a una de las artes, que es la música. Entonces, antes de esa parte, yo quiero decir que también dentro de no solo del teatro y las plásticas estaba siempre el canto, porque cuando se hizo el primer concurso en mi escuela de canto, yo estaba en tercero de primaria, yo salí a cantar y me fue muy bien. Me fue muy bien con mis compañeritos de salón, de ahí salía un representante para competir con toda la escuela, y cuando llegó ese momento también me fue muy bien. Entonces también estaba eso, mi papá era cantante, era guitarrista, junto con mi abuelito, su papá y un tío mío. Entonces desde pequeño mi papá me había regalado una guitarrita, de esas de 4 cuerditas así, primas, pero uno zurrungueaba ahí y el asunto. Entonces eso también estaba ahí. Pero yo canté como hasta creo que hasta tercero de bachillerato, cuando un profesor me dijo, yo canté una canción ahí, y entonces me dijo, usted más bien dedíquese a otra cosa, me dijo así. Entonces eso a mí me frustró, porque era que me estaba cambiando la voz, ¿cierto? Sí. Y yo paré. Ya después vine componiendo canciones en el grupo de Yes Clan, ya me lo volví a meter a cantar. Y ahora, ¿hace cuánto? Hace como 10 años, escribí mi primera canción y esta es la que voy a cantar, un pedacito. Y la lanzamos apenas en diciembre del año pasado. Sí, la grabamos, hicimos el video y bueno, aquí una muestra de ustedes también, como tú dices, tiene que ver con Dios, esa me la puso Dios en el corazón.
Así como crece en el campo la flor, así como brota el día al sol, así como clama por agua el mar, para que los peces ahí puedan nadar. Así necesita mi alma tu amor, para que en mi ser nunca exista el dolor. Yo te amaré por siempre, papá, y así tú serás lo que anhelo yo. Yo te buscaré y saciaré mi sed, tú serás mi luz y yo seré tu ser. Qué bueno el libar el vino de amor y así conjugarnos en uno los dos. Papacito lindo. Bueno, y cerramos con mi canción Plenitud, que también la lanzamos el año pasado, el 21 de diciembre del 2021. Y dice así: habitación del Rey yo soy, en templo de mi Dios me he convertido hoy. Él habita en mi vida para siempre y por siempre. Cristo la esperanza de gloria, Él es la cabeza del cuerpo, en Él habita toda plenitud, toda plenitud, toda plenitud. Cristo la esperanza de gloria, Él es la cabeza del cuerpo, en Él habita toda plenitud, toda plenitud, toda plenitud. ¡Wow! Que de hecho vi un corto en Comunicando con Propósito de tu canción y se graba en Warner. Y en Cable Plus también sacamos una nota. Plenitud se grabó en Santa Marta. ¿Sabes cuál se grabó en Warner? Estereotipos. Estereotipos. Bueno, qué bueno la corrección. Sí, les agradecemos mucho. Bueno, aparte de que nos acompañaron en este espacio, todas las cosas que han venido haciendo por nuestro municipio. Gracias a ustedes, muchachas, también por lo que hacen con este programa, porque esto es contar la historia y es permanecer y es eso en el futuro. Nosotros cuando ya estemos viejitos, alguien verá ese programa y dirá, wow, es que en el 2022 existieron esas chicas que hacían este programa y contaban lo que se hacía en Warner, lo que se hacía a nivel cultural, gastronómico. Entonces realmente están dejando una huella muy importante. Muchas gracias. Sí, que lo vean en el futuro y que lo vean en el presente para que se inspiren. Entonces ahí recordamos que este espacio es de todos, todo aquel que tenga algún proyecto con una meta de transformación social está invitado a este espacio para que lo comparta con la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan en las redes. Yes Clan Colombia, Camila de la Cruz Artista y también Ramón de la Cruz. Un abrazo. Chao.